a todos. Walker Toba, Aruba, Shengu Chávez, Shabbat Shalom, gracias a cada uno por ese nuevo despertar. Sí, ya estamos en Shabbat, Shelach Lecha, Baruch Hashem. Y vamos a tomar un tema cortito, pero muy penetrante, por así decir, muy directo, sí, sobre la paracha de esta semana. En muchas ocasiones, hijos, como seres humanos, nosotros a veces, sí, cuando tenemos una baja autoestima, pues necesita la persona ser aplaudida, que todo el mundo reconozca todo lo que hace, porque se siente muy pequeño en sí mismo, ¿sí? Por así decir, ¿verdad? Como se veían los espías, se veían como langostas. Pero si vamos a ver eh, Yoshua, ¿sí? Ben Nun y Caleb, ¿sí? Ellos realmente no se sentían así. Ellos se sentían realmente grandes. ¿Por qué se sentían grandes? Porque ellos sabían que Hashem estaba con ellos. En cambio, sí, a los 10 espías, que eran personas de verdad, de renombre, grandes ahí, no sentían que realmente Hashem estaba con ellos y que era Hashem el que iba a poder, sí, el que iba a hacer, sí, todo por ellos, sí. Pero Josué Ben Nun y Caleb, pues realmente ellos creían que no era por su mano que iban a conquistar la tierra, sino era por la mano de Akadosh Baruj Hu. Así que vemos que la parashá dice en Bamidbar número 13, 31, 33, pero los hombres que habían ido a Israel dijeron, no podemos sobreponernos a ese pueblo, pues es demasiado fuerte para nosotros. Así, ¿sí? ¿Cuántas personas no dice que no se pueden sobreponer de su pasado? Que no se pueden sobreponer de, ¿verdad? Que no pueden luchar contra su mala inclinación, ¿sí? Y, por así decir, se dan vencidos, ¿sí? Muchos piensan que porque buscan a Dios, pues que ellos son los que van a hacer las cosas de Hashem. Por eso es que necesitamos siempre hablar con el Dios, pero ¿sí? Y pedirle su ayuda. Más importante es que Hashem nos ayude a vencer, a dominar ese instinto del mal que otras cosas, ¿sí? Que materiales y cosas así, ¿sí? Más importante, ¿sí? Ser libres, ¿sí? De esa mala inclinación, porque esa mala inclinación, mientras no la aprendamos a dominar, nos va a hacer realmente la vida infeliz. Así que vemos que dijeron que trajeron a los hijos de Israel un mal informe de la tierra que habían espiado diciendo, la tierra por la que de la que pasamos para espiarla, devora a sus habitantes. Realmente. Ellos realmente no devoraban a sus habitantes. Todas las personas que allí vimos eran enormes, ¿sí? Así que allí vimos a los nefilim, éramos como saltamontes a nuestros ojos, y así éramos ante los ojos de ellos también, ¿sí? Si vamos a mirar, dice que eran saltamontes hacia sus ojos, ¿sí? Pero claramente, de ellos porque ellos se veían pequeños. Pero hay algo interesante aquí. Dice, las personas que vimos allí eran enormes. ¿Cuántas veces el ser humano piensa que sus problemas son enormes, ¿sí? Y que no tienen solución, ¿sí? Que inclusive pues, piensan que como para ellos no tiene solución, pues para los grupos tampoco tiene solución, ¿sí? Y es que pues nos ponemos a pensar ideas, ¿cómo Hashem me va a ayudar? ¿Sí? Y realmente eso es un error, porque Akadosh Baruj Hu no piensa como yo, ni tampoco son apenas sus caminos son mis caminos. Lo que significa, no sé cómo Él me va a ayudar, pero yo sé que Él me va a ayudar. ¿Sí? Así que cuando uno pide, ¿sí? Tiene que pedir confiando, porque si uno va a pedir y va a pedir a Hashem, ayúdame aquí, proteja a mis hijos, imagínense que usted pida a Hashem, bendice a mis hijos por el camino, cuídalo en la escuela, ¿sí? O donde estén, que usted va a poner esa duda, esa preocupación. La persona que tiene una no tiene preocupación, la persona que tiene preocupación no tiene nada, ¿sí? Así que el contexto de estos versículos vemos que gira alrededor del pecado que de verdad hicieron los espías, que fueron enviados a explorar la tierra, ¿sí? Pero para ver por dónde sería más conveniente ingresar a ella. Así que tal como sabemos que ¿verdad? Por el resto de los versículos, vemos que los espías desconfiaron de Dios, ¿sí? Desconfiaron que Hashem era el que iba a hacer todo, ¿sí? Recordemos que si desconfiamos de Hakadosh Baruj Hu y de su promesa, ¿verdad? De su promesa que Él nos ama, que Él nos cuida, ¿sí? Si desconfiamos de su amor, entonces realmente vamos a desconfiar de todo, de todo.
¿sí? Inclusive en nosotros, ¿sí? No podemos desconfiar de Dios, ¿sí? Y saber que Hashem nos ayuda, no porque lo merezcamos, o porque tengamos los escudos, porque seamos las personas con mejores misbot, o personas que seamos una tan o que seamos también, ¿sí? Que no sean personas, que Hashem nos ayuda cuando una persona sea muy estudiosa, o muy devoto, ¿sí? Hashem nos ayuda cuando clamamos de verdad, cuando confiamos en él. Eso es clamar de verdad. Cuando confiamos, porque si yo clamo, pero no confío en que Hashem tiene el poder de ayudarme, entonces, sí, no estoy realmente haciendo nada, porque estoy pensando, sí, estoy debilitando mi fe y mi confianza en él. Así que vemos que también, sí, desconfiaron de su promesa, que podrían vencer a los habitantes de Canaán y conquistar la tierra sin contratiempo alguno. ¿Sí? Entonces, cuando uno desconfía de Hashem, empieza que ellos hablaron mal de la tierra, hablaron mal de Akadosh, ¿sí? Como ayer estaba enseñando, cuando una persona habla mal de su propio, o se habla mal de sí mismo, ¿sí? Yo no puedo, soy un fracasado, no sí, eso es hablar mal de ti, no estás hablando de Dios, te estás hablando de Hashem directamente, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Eso lo que va a hacer es que me va a, H se va a indignar, ¿sí? Entonces, en vez de ayudarme, se va a tomar más tiempo, ¿sí? Si los espías no hubiesen hablado mal de la tierra, y lo vemos, ¿sí? Que Hashem dice, estos van a estar 40 años y no van a entrar en la tierra común. Pero Yoshua Ben Nun y Caleb sí van a pasar, ¿sí? Hacia la tierra. ¿Sí? Entonces, si vamos a mirar, cuando nosotros confiamos en cada grupo, el tiempo se acorta, ¿sí? Aquí nace todo ¿verdad? ¿Cómo se dice? Algo sobrenatural, ¿sí? No natural, ¿sí? Ellos pensaron que ella era su fuerza, el que iba a vencer a los cananeos, que iban a vencer todo lo demás, pero no era su fuerza, ¿sí? Pero como ellos confiaron en su fuerza, Hashem los dejó para que ellos siguieran por la forma natural, ¿sí? Recordemos que nosotros, Hashem no trabaja en una forma natural, trabaja en una forma sobrenatural, ¿sí? Porque Él es el creador, todopoderoso, ¿sí? Así que cuando usted habla mal de una persona, también habla mal de usted, está hablando mal de Akadosh Baruj, ¿sí? Así que eso es lo que hicieron ellos, hablaron mal de Akadosh Baruj, ¿sí? Inclusive, por así decirlo, hablaron mal de ellos. ¿Cómo vamos, verdad? Somos, verdad, como langosta, ¿cómo vamos a conquistar esa tierra? Ellos se vieron tan pequeños que terminaron hablando mal de, ¿verdad? De uno a otro. Así que vemos que no solo desconfiaron de Hashem, sino que además hablaron mal de la tierra de Israel, y eso hizo que contagiaron con su desesperanza al resto de ¿sí? Hay personas que uno tiene que saber con quién uno se junta, ¿sí? No todo el mundo es amigo, ¿sí? Amigo es aquel que está contigo en las buenas y las malas y que no te juzga y que siempre va a ayudarte para levantar. Pero tristemente, a veces elegimos personas equivocadas, ¿sí? Personas que están realmente ¿verdad? Desesperanzadas y te transmite esa esperanza, ¿sí? Como ejemplo, una persona dice, no, me tengo que dar este tratamiento, ¿sí? Y viene la otra y dice, ah, yo pasé por todo eso, eso no sirve. Entonces, debe decirte, ¿sí? No te preocupes, sigue ese tratamiento porque con la ayuda de Dios va a poder lograrlo, ¿sí? Eso es una experiencia. Esa persona te está dando fuerza, ¿sí? Pero imagínense, y usted ve a una persona que le está contando, ¿verdad? Vamos a poner un hijo que va a la universidad y le dice, papá, mamá, voy a estudiar eso. Ay, no, hijo, no. Entiende, tú no vas a poder lograr eso, ¿sí? Eso es mucho para ti. Porque ellos mismos, como ellos no logran las cosas, pues ellos piensan que los demás no lo pueden lograr y terminan desalentando a los demás, ¿sí? Así que por eso vemos que al grado tal, el pueblo también perdió la confianza, ¿sí? Así que cuando una persona está enferma, ¿sí? Necesita enfrentar su enfermedad con la ayuda de Hashem,
y poner plenamente su confianza, ¿sí? Porque si el Yesera va a venir y va a tratar de debilitar esa confianza, va a tratar de ponerte preocupaciones, va a tratar de ponerte duda. Y cuando una persona tiene preocupaciones o duda, está desconfiando de Dios. Entonces, realmente no va a haber un milagro en su vida, no va a haber algo sobrenatural, porque la persona dudó del poder. Así que vemos que el rey de Kors señala que la raíz de su pecado radicó en el versículo antes mencionado. Allí vimos a los Nefilim, que eran los gigantes, éramos como saltamontes a sus ojos, y así éramos ante los ojos de ellos. Aquí vemos que nos queda claro que ellos realmente se veían a sí mismos como pequeños, ¿sí? Como eran pequeños como saltamontes. Pero, ¿cómo sabían que también los Nefilim, los gigantes, lo veían? ¿Sí? O los vean o los demás los veían así. Además, ¿qué importa cómo los veían los demás? Si realmente tenían a Dios de su vida. Es como un mensaje que aprendí, muy interesante, ¿sí? Procura, ¿verdad? Procura hacer las cosas para mí, que olvides de los demás, ¿sí? ¿Sí? Así que nos pasamos a veces como lo que los demás digan, ¿sí? Y realmente se nos olvida de quien tenemos a nuestro lado. Es como el médico que le dice a una persona, no tienes ya vida, ya tu tiempo se acabó, no hay remedio. Y esa persona, el médico la desalentó, ¿sí? Porque el médico se cree que es Dios, que tiene el poder, que tiene Dios, ¿sí? Y claramente, pues piensa que ya no hay solución, ¿sí? Pero él no es Dios, ¿sí? Es como cuando yo tenía 1 año de edad, de nacido, me dieron 3 días de vida, ¿sí? Y mi tía le dijo al médico, usted no es Dios para decir cuánto tiempo tiene su. Y Baruch Hashem es Dios, ¿sí? So, ella enfrentó al médico. Y se lo digo, y eso cuando tú enfrentas al médico, entonces vas a ver que Hashem, eso le va a agradar mucho, porque confías realmente, ¿sí? Y mi tía era una mujer que no puso duda, ¿sí? Y aquí estoy. Así que por eso, hijos, no podemos depender de lo que digan los demás, sino si tenemos a Hashem en mi lado, puedo ser vencer. Puedo vencer todos los desafíos, ¿sí? Puedo ver inclusive una muralla grandísima, ¿sí? Una persona que no tiene fe, la que se ve tan pequeño, puede ver una montaña tan enorme que dice, ¿cómo la voy a escalar? ¿Sí? Es imposible que yo la pueda escalar, ¿sí? Pues ve los problemas como que son irreversibles, ¿sí? Inclusive a veces nos ponemos a estar pensando en el pasado como si pudiéramos cambiar el pasado y realmente nos desanimamos porque no le permitimos a Hashem crear un nuevo día, un nuevo futuro, un nuevo presente, ¿sí? Porque estoy detenido en el pasado y pienso que Hashem me va a ayudar en el pasado. No, Hashem no me puede ayudar en el pasado porque el pasado ya pasó, pero sí puede construir, si creo en él, una nueva vida, ¿sí? Un nuevo horizonte, ¿sí? Ahora, cuando una persona tiene realmente, ¿sí? Tiene confianza en sí mismo, que no es confiar en Jesús, no es confiar en mí, tengo que confiar en mí para confiar en Jesús, ¿sí? Porque como que una cosa debilita a la otra y otra cosa fortalece a la otra, ¿sí? Entonces, una persona realmente tiene esa confianza plena, cada uno ve la montaña, pero la montaña la ve pequeña. ¿Por qué la ve pequeña? Porque sabe que no es ella o él el que va a escalar, sino es que Hashem la va a escalar por él y por haber tenido confianza en Boreolam, en la cada grupo, entonces recibe el ánimo, ¿sí? Así que vemos que Rabenu Yonah escribe en su libro, al inicio del libro Shael Abodá, ¿sí? El primer paso que debe dar toda persona que sirve a Hashem es conocer su valor propio, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, ¿sí? Hemos pasado por eso? Que no reconocemos el valor que somos, ¿sí? Pensamos que porque otros piensan mal de mí, Hashem piensa, ¿sí? O porque el otro habla mal de mí, Hashem habla mal de mí. O porque realmente pienso que son muy pocas cosas, ¿sí? Y así también te lo ve Dios. No,
Estoy pensando que como que se Hashem me ve otra vez muy pequeño, entonces empiezo a mirar a los demás. Mira, pero que él creció, mira como acá, porque realmente él se creció porque tiene, ¿verdad? Se ve un valor propio, ¿sí? Pero cuando una persona no se ve con valor propio, entonces termina que debilitándose. Y reconoce también, hay que reconocer nuestro gran nivel, ¿sí? Y el de nuestros intereses. Por eso es que Hashem dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿sí? El Elohim Isaac, el Elohim Abraham, el Elohim Isaac, el Elohim Jacob, ¿sí? Eso que está diciendo, acuérdate de tus antepasados, ¿sí? De todo lo que ellos pasaron, ¿sí? Y gracias a que ellos confiaron en mí, fueron realmente grandes. Pero vemos que Abraham no se veía pequeño. Isaac no se veía pequeño. Jacob no se veía pequeño, ¿sí? Pero inclusive cuando una persona piensa, oh, pues así soy, pues así me voy a quedar. No, eso es. La persona que es muy pequeña piensa que no puede ser mejor, ¿sí? Y no puede cambiar su modalidad, su carácter, su miró, ¿sí? Su personalidad. Pues piensa, "Ay, así soy, así me criaron". ¿Sí? Que se ve pequeño, ¿sí? No siente valor propio. Así que vemos que Hashem amaba enormemente, ¿sí? Y hace todo lo posible para mantenerse en ese gran nivel. Así que quien Dios ama, amaba enormemente y hace todo lo posible para mantenerse en ese gran nivel, ¿sí? Y comportarse acorde a él constantemente, ¿sí? Y si no reconoce su valor, ni el de su antepasado, con facilidad irá en el camino de los transgresores. ¿Por qué? Porque inclusive dice, yo hago cosas malas, ya Dios no me va a mirar, porque Dios está molesto con los malvados, porque Hashem dice que los malvados van a ser destruidos. Eso es lo que eso es lo que piensa. Hashem todavía no es muerto, ¿sí? Claro, después de la muerte, el juicio, pero mientras estemos con vida, por eso hay un salmo que dice, te ensalzaré, mi Dios y Rey, y te bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Hashem, la persona está diciendo gracias, gracias por no dejarme caer en el pozo, gracias por ayudarme, ¿sí? Porque esa persona reconoce, ¿sí? Su valor, ¿sí? Sabe que puede ser mejor de lo que piensa que es, ¿sí? Es saber que si hizo una maldad o hizo una transgresión, eso no determina quién es. Quien determina quién es uno mismo. Uno se da cuenta, ok, esto no me gusta, ¿sí? Sí, no me gusta. Entonces, como no me gusta, entonces, ¿qué? Me paso el lado. Por eso dice el Salmo, aparta del mal y hace el bien. Busca la paz y sigue, ¿sí? Allí en la que mientras estemos de pie, mientras tengamos vida, mientras el alma esté con nosotros, podemos cambiar y esa oscuridad que teníamos antes, la podemos transformar en una salud brillante. Así que en otras palabras, el primer paso en la relación con Hashem es que la persona reconozca, ¿sí? Aprecie su propio valor y de su antepasado y que cuando la persona lo asuma, hará todo lo posible para mantenerse en ese gran nivel. Así que para terminar, vemos que los espías no creyeron en ellos mismos, se veían ni como, ¿verdad? A sí mismos como saltamontes y así éramos ante los ojos también de ellos. Aquí vemos que como ellos se veían pequeños, asumieron de una forma que también los habitantes de Canaán los veían de esa manera y dejaron de creer que podrían vencer, ¿sí? Así que después de eso olvidaron la garantía que Hashem había hablado y culparon a Hashem por haberlos llevado a esta tierra. ¿Por qué Hashem nos trajo a esta tierra para caer por la espada? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y eso indignó mucho a Hashem, ¿sí? Así que vemos cuántas personas ya, pero si voy a caminar el camino de Dios y voy a tener estos dolores, estas dificultades, y termina, para eso me quedo, me se quedado donde estaba. Terminó hablando la persona mal de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Así que hijos, las personas no tienen conciencia de su propio valor y dejan de esforzarse para mantener el nivel que en verdad tienen y tienden a evadir la responsabilidad y comienzan a culpar a otros, inclusive a Dios por sus propios errores, ¿sí? Así que cuando una persona, por ejemplo, tiene una consecuencia, no hizo teshuva, no despertó a tiempo, y la consecuencia llegó, entonces le culpa a Dios por su, ¿verdad? Por su
dolor, por su sufrimiento, por su esto, por su otro, y termina culpando a Dios. Pero usted no tiene culpa de nada. Quien tiene la responsabilidad y quien trajo ese mal hacia sí mismo es la persona misma. ¿Sí? Así que hay que aprender a no echarle culpas a los demás por nuestros errores, y menos a cada uno, pero saber, ¿sí? Que hay una luz, ¿sí? Que en esa oscuridad que la persona cayó, hay una luz que puede brillar nuevamente si esa persona hace teshuvá, reconoce su falta, pide perdón a Dios y aquello está ofendido, y entonces va a ver que poco a poco va a ir creciendo nuevamente y esta vez mucho más fuerte. Que tengan una hermosa tarde, Baruch Hashem, Chávez. Posiblemente nos llamarán, nos veremos más tarde con un nuevo Sigur. Baruch Atah Noi, Leolam Bae, amén, y amén. Y le damos gracias a nuestro amado rabino, Elisha Hoffman, y a todos ustedes que nos han otorgado la vida. Muchas gracias para todos. Hasta entonces.